Capítulo 10. Una nueva isla, el hijo de Yasop. La tensión se podía sentir en el ambiente. Los 5 cañones que la antigua tripulación de Buggy el Payado habían preparado apuntado en dirección del ex cazarrecompensas Chris estaban a punto de disparar. Y por desgracia él no estaba solo ahora en ese punto exacto. Su navegante y primera nakama Nami, tras haberse liberado del agarre de los antiguos piratas de Buggy, los cuales de hecho se habían rebelado con intenciones de que su capitán regresara con ellos. Pero para ello debían acabar primero con el capitán pirata que los reclutó, un gesto que se podría entender, pues no querían quedarse sin el capitán al que han seguido durante tanto tiempo. Aunque ese sentimiento no era igual para Buggy, pero eso ahora mismo no es lo importante. Lo preocupante es que las mechas de los cañones que habían sido encendidas momentos atrás por los piratas que ahora estaban desmayados, cortesía de Chris con ayuda de su Aki del Rey, estaban a punto de dispararse en su dirección. Asustando y alarmando tanto a Buggy como a Nami, incluso el ojirrojo se puso serio ante esa situación, o al menos por unos momentos hasta que la mecha terminó de quemarse y. ¡Bum! No sonó nada, las mechas de los cañones llegaron a su fin, sí, pero no dispararon, más bien parecían apagados, pues la pólvora que había en los cañones no detonó, y como era de esperarse las balas de cañones que había en sus interiores no se dispararon ante la atónita mirada de no solo Buggy y Nami, sino que Moji y Kawaji tampoco entendían lo que iba a pasar. En teoría deberían haberse disparado acabado con el ojirrojo y así habrían recuperado a su capitán, pero no fue así. Nami. Por un momento lo había olvidado, le debemos una a Zoro y Luffy. Suspiró con tal intensidad que su alma parecía querer salir de su cuerpo, y no era de extrañar el alivio que sentía al ver los cañones detenerse al final. Pero los que no podían explicarse lo que ocurría, o mejor dicho, no entendían, parecían extremadamente confusos. Buggy. ¿Qué ha pasado? Creía que todo estaba a punto se preguntó a sí mismo por el desenlace final. Definitivamente no entendía por qué los cañones no abrieron fuego, pero eso tenía su explicación y el otro peliazul no dudó en tomar la palabra. Chris. ¿Dispararme? Supuse que harían algo así y tomé precauciones. ¿Recuerdas a los otros 2 piratas que vinieron conmigo? Digamos que hicieron un excelente trabajo. Reveló sin ningún miedo su previo plan, por lo que a Buggy solo le bastó con esa falta de atención que tuvo en ese momento para saber que realmente fue su culpa este desenlace. Un desenlace que por su rostro no parecía disgustado de que haya ocurrido, más bien parecía aliviado. Zoro. Por suerte, Luffy casi hace que nos descubran, por suerte pudimos echar agua en todos los cañones. Anunció mientras entraba por la puerta principal junto a su capitán, quien estaba un poco manchado de lo que parecía ser pólvora. Un detalle más que los hizo ver como los culpables tras la inutilización de los cañones. Buggy. Pero los cañones estaban dentro del descampado, y recuerdo haberlos visto salir por la entrada. Cuestionó rápidamente el plan de los aquí presentes, pues aún estaba tan choqueado y desconcertado que no se estaba molestando en pensar en la opción más obvia. Luffy. Saltamos la valla. Respondió como si no fuera la gran cosa, y era cierto pues la valla que rodeaba el lugar donde se encontraban ni era muy alta, ni tampoco contaba con pinchos o algo que les impidiera pasar por la valla. Por lo que saltarla y cumplir con el plan que el peliazul les había pedido no fue difícil, aunque también se debía a que Buggy había reunido momentos atrás a sus nakamas para planear ese plan. Lo que les dio vía libre a ambos piratas para llevar a cabo el plan para impedir cualquier plan fuera de la competición. Buggy. Eso no explicar cómo sabían que íbamos a usar cañones. Intento buscar la razón tras la precaución del peliazul, ya que cualquier otro pirata habría preferido tomar otras precauciones que solo mojar unos cañones. Pero al igual que antes, eso tenía una explicación, y digamos que esta era suficiente para aclarar todo. Chris. Tu banda pirata es reconocida en el East Blue por su gran uso con bombas y cañones, solo tome precauciones. Respondió con alguna mentira por medio, pues el peliazul gracias a sus conocimientos de ese mundo sabía que Buggy contaba con la bala muy peligrosa. Y prefirió inhabilitar todos los cañones antes de comenzar por si a estos piratas se les llegaba a ocurrir usar tal arma. Buggy. Supongo que no fue una buena idea arrasar con todos los pueblos por lo que pasamos con nuestros cañones.
Comentó un poco pensativo al recordar las diferentes islas con las que arrasaron, pero no parecía frustrado o algo, sino que aún seguía calmado a pesar de sus fuertes palabras. Unas palabras que sacaron una gota en varios presentes a excepción de Luffy, quien rió por tal ocurrencia. Después de todo, el oír hablar al pirata de la destrucción que hizo con tanta naturalidad dejó a varios incrédulos. Incluso Moji y Kabaji, quienes aún seguían conscientes, se sorprendieron un poco por la falta de tacto de su ex capitán. Nami, ¿estás seguro de querer reclutarlo? Susurró a su capitán mientras cubría su boca para impedir que Buggy pudiera leer sus labios, aunque eso no sería un problema ya que el pirata aún seguía hundido en sus pensamientos. Chris. Sí, él será de gran ayuda. ¿Qué me dices, Buggy? ¿Quieres unirte a nosotros? Calmó a su compañera y lanzó unas claras y rápidas preguntas al pirata de pelo azulado, el cual parecía dudoso por tales palabras, ya que más preguntas parecían unas propuestas. Buggy. ¿Eh? Lo dices como si pudiera elegir. Ya me has elegido y no puedo ir en contra del código pirata de este juego. Respondió con algo de neutralidad, pues no se veía muy feliz al respecto con tales preguntas, las cuales llegó a ver más como una burla, lo que lo molestó un poco. Chris. No, pero yo también puedo echarte y permitir que sigas con tu banda, siempre y cuando tú quieras, aunque nos serías de gran ayuda. Al oír tales palabras, Buggy, Moji y Kabaji se quedaron con los ojos como platos. Literalmente el peliazul le estaba ofreciendo su libertad, solo debía pedirlo. Pero aunque era la mar de tentadora, Buggy no pudo evitar pensar en todo lo que Chris le había dicho. Ir en busca del One Piece y hacer algo que lo hiciera ver superior a Shanks era un sueño hecho realidad, pero los peligros eran obvios y eso lo hacía también dudar. Buggy. Tengo una pregunta, ¿qué tipo de amistad tienes con Shanks? Sé que por más que me cueste decirlo, él aún me ve como su amigo, pero ¿qué razón tendría para hablarte de mí? Lanzó sin miedo las preguntas que lo habían estado confundiendo, y con razón. Después de todo solo había oído del peliazul que Shanks le había hablado de él y la pregunta era, ¿por qué? Chris. Sinceramente, no lo sé, en el poco tiempo que lo conocí siempre mantenía cosas ocultas de mí. Mentiría si dijera que podía entenderlo a la perfección, pero lo que sí sé, es que sigue velando por ti a pesar de que ya no estén en contacto. No fue una respuesta muy satisfactoria para el pirata, pero sí fue una segura y sin mentiras, algo cursi, pero sincera. Aunque por más cursi que fuera, Buggy no podía negar que tenía razón. Después de todo convivió con Shanks y sabía lo amistoso que podía ser a pesar de que al pirata con aspecto de payaso no era de apreciar tales emociones. Pero este viaje lo podría ayudar a volver a encontrarse con Shanks y preguntarle al respecto de sus intenciones, aunque antes de que pudieran decir algo más. Hubo otro pirata entre los presentes que no pudo evitar unirse a la conversación. Luffy. Esperen un momento, ¿ustedes dos también conocen a Shanks? Preguntó muy interesado mientras se unía a la conversación, ganando la completa atención de Chris y Buggy, los cuales asintieron al mismo tiempo ante tal duda, haciendo reír al pelinegro. Luffy. Jajaja, y yo pensando que no me encontraría con alguien que también lo conoció. Comentó divertido mientras reía a todo pulmón al mismo tiempo que se sostenía el sombrero. Definitivamente no se esperaba tal encuentro. Nami. Espera un momento, ¿me estás diciendo que tú también te has encontrado con un Yonkou? Y más importante, ¿cómo pueden hablar de él con tanta normalidad? Definitivamente la pelinaranja estaba sorprendida, y con razón, ya que si no fuera porque Chris ya había revelado en el cara a cara con Buggy que conocía al pelirrojo más fuerte de este mundo. Definitivamente estaría más sorprendida aún, mientras que los conocidos del Yonkou solo parecían tranquilos ante tal situación. Luffy. Es un gran pirata. Buggy. Es idiota. Chris. Es divertido. Fueron las cortas y sinceras respuestas que los tres presentes le dieron al mismo tiempo a la pelinaranja, quien no podía entender cómo era posible que hubieras tres presentes que conocían a un Yonkou. Y aún más importante, que lo conocieran lo suficiente como para guardarle una mínima estima, tanto positiva por el lado de Chris y Luffy, como negativa por el lado de Buggy. Luffy. Además él fue quien me confió su sombrero, es mi mayor tesoro. Anunció sin miedo y aún con ese espíritu alegre que lo caracterizaba mientras tomaba el sombrero de paja con sus manos, atrayendo la atención del pirata con cara de payaso. Buggy. ¿Su sombrero? Ahora entiendo por qué recordaba haberlo visto antes.
Respondió con algo de interés, como si otros puntos en los que había pensado ahora tenían muchas más lógica que antes, ya que negaría que ver un sombrero de paja en el pirata pelinegro momentos atrás le hizo recordar su pasado, y ahora entendía mejor por qué. Chris. Parece que cada uno tenemos nuestras razones, pero nos estamos desviando. Buggy, ¿quieres quedarte con tus nakamas? ¿O quieres unirte a nosotros para buscar el One Piece? Comentó con cierta nostalgia en su voz, y gracias a su capa nadie pudo ver cómo se llevó la mano al mango de su katana, recordando al instante el momento que se le fue entregada. Al parecer Shanks el sombrero no fue el único objeto que confió a alguien. Pero al no ser el momento para pensar en el pasado, el peliazul reaccionó y volvió a preguntar a Buggy sobre su elección, pues tampoco quería alargar más esta conversación. Y aunque Buggy siguió dudoso al punto de volver a centrar su atención en Moji y Kabaji, quienes lo estaban viendo con cierta lástima en sus ojos. Lo que no ayudó al pirata a ser más justo con su elección, al final no dudo más. Buggy. Iré con vosotros, a partir de hoy estoy bajo tu mando, capitán. Anunció con cierto respeto hacia el peliazul, el cual sonrió complacido por la decisión que acababa de tomar Buggy, a tal punto de que no pudo evitar soltar una risa de alegría. Chris. Jajaja, pues bienvenido a la tripulación, Buggy. Rió y recibió al pirata con un comportamiento la mar de feliz mientras le extendía la mano al peliazul, el cual la aceptó con gusto y la estrechó con su ahora capitán. Nami. Con esto ya somos 3. Se unió a la conversación no muy disgustada por la presencia de Buggy, ya que aunque Buggy era un pirata y no precisamente de los más amigables a comparación de Luffy, aceptó su presencia con una mente más abierta, no porque no confiara en Buggy, sino porque confiaba en la toma de decisiones del capitán que le había ofrecido su ayuda desde el segundo 1. Chris. Así es, aunque deberíamos irnos, respondió al mismo tiempo que dirigía su mirada no al grupo ahí reunido, sino más bien a un muro de la zona vallada en la que se encontraban. Zoro. ¿Qué quieres decir? Cuestionó un tanto dudoso por no solo la mirada de su compañero, sino también por su aparente prisa por abandonar la isla en la que a duras penas llevaban 2 horas. Chris. Se acerca mucha gente, y cuando digo mucha, me refiero a mucha gente, creo que son los aldeanos que vienen a liberar su pueblo. Informó sin ninguna intención de ocultar su haki de observación, ya que al tener ahora a Buggy entre sus filas era obvio que debía dar unas explicaciones sobre tal poder. Y aunque algunos querían una respuesta al respecto, Nami al recordar la conversación de Aki que tuvieron Chris y Buggy le dio un voto de confianza a las palabras de su capitán. Nami. Eso es malo, ahora que Buggy está con nosotros nos verán como enemigos. Respondió con clara inseguridad, y era completamente entendible, de hecho el Ojirrojo ya había tenido en cuenta este desenlace poco después de llegar a la isla. Y lo único que quería decir en ese momento a su grupo era que tenían un tiempo limitado, sobre todo porque aún no habían podido descansar en tierra firme. Chris. Y por eso debemos irnos, Luffy, Zoro, vamos al puerto, por cierto, ¿tienen eso también? Sin intenciones de pausa y con su atención completamente centrada en sus compañeros, no solo los organizó para evitar problemas, sino que antes de llevar a cabo el plan no dudó en preguntar al peliverde sobre algo en particular que Buggy pareció ser el único en no entender. Pero al ver cómo el ex cazador de pirata se llevaba la mano a su faja de la cual sacó un pergamino, entendió a qué se refería, a pesar de que no sabía lo que contenía ese papel. Zoro. Fue un poco difícil encontrarlo entre tantos tesoros, pero creo que es este. Comentó mientras le extendía el papel a la navegante del peliazul, la cual no dudó en abrir el pergamino para observar la carta náutica con una gran sonrisa. Dejando incluso de lado el tesoro que Zoro había nombrado y que por un momento pensaba robar. Nami. La ruta para entrar al Grand Line es perfecto. Anunció felizmente por ver la carta náutica que habían estado buscando, aunque al nombre el contenido del pergamino Buggy no tardó ni un segundo en exaltarse. Buggy. Oigan, ¿también me estaban robando? Exclamó molesto, era cierto que no le había molestado que hubieran evitado su plan con los cañones, pero oír que le habían robado con tanta normalidad, y que definitivamente se habían salido con la suya, eso sí lo enfurecía. Chris. Somos piratas, ¿no? Es normal en nosotros, pero eso ahora no es tan importante. Intentó calmar al pirata peliazul, y aunque no parecía estar funcionando, a mitad de su frase el ojirrojo observó algo interesante que no dudó en señalar.
confundiendo a Buggy, el cual volteó su mirada para ver cómo sus ex nakamas noqueados se estaban levantando poco a poco del suelo al mismo tiempo que estaban recuperando la razón. Chris, podemos ir adelantándonos, si quieres puedes aprovechar para despedirte de todos tus antiguos nakamas. Propuso una idea bastante amable que sin duda llegó de forma emocional al pirata con aspecto de payaso, el cual ahora parecía emocionalmente más inestable. Como si realmente quisiera llorar para no separarse de sus antiguos compañeros, pero ya era tarde. Por lo que tomando toda la fuerza de voluntad que pudo para no mostrar ninguna debilidad frente a su capitán, le asintió con incluso algo de seriedad para ocultar sus inestables emociones. Algo que no sirvió de mucho ya que Chris pudo sentir claramente la tristeza y melancolía que estaban invadiendo a su nakama. Chris. Jeje, solo no te atrases, saldremos en 10 minutos. Rió un poco por lo bajo antes de comenzar a salir corriendo del lugar, no sin antes darle el tiempo que tenía de límite su nakama para reagruparse con ellos lo antes posible. Dejándolo ahora cara a cara con todos sus antiguos nakamas que parecían verlo con tristeza, al menos lo que ya habían conseguido oír las palabras de Chris y sabían lo que iba a ocurrir. Entre ellos Moji y Kabaji fueron los que no pudieron aguantar y dejaron salir lágrimas junto al león de este primer pirata con ropas blancas que estaban hechas de pelaje. Las lágrimas de igual forma no tardaron en estallar en el resto de los presentes, siendo Buggy el único que estaba aguantando. Buggy. Lo que hicieron por su cuenta fue algo muy idiota. Regañó a los piratas ahí presentes por sus acciones tan imprudentes que sin duda molestaron al pirata peliazul, lo que dejó a más de uno con una mirada arrepentida. Cut. Moji. Lo sentimos Kakapi, digo, Buggy, no queremos que ese se vaya. Respondió como pudo y con una más que completa sinceridad, estaba igual de dolido que todos los presentes y eso le estaba haciendo difícil a Buggy aguantar sus lágrimas. Pirata. Por favor no nos abandone. Pirata. Usted es nuestro capitán. Pirata. ¿Qué ocurre con lo que dijo? ¿No iremos a buscar más tesoros? Fueron las diferentes palabras de varios piratas allí reunidos que estaban bastante dolidos, definitivamente no querían que su ex capitán los abandonara. Y eso solo le hacía más difícil a Buggy aguantar las ganas de llorar. Buggy. Idiotas. No me necesitan. Pueden seguir sin mí. Son fuertes. Moji, ahora eres el capitán, haz que todos lleguen lejos. Gritó con fuerte y entre esos gritos le entregó el título de capitán a su segundo al mando, porque a gritos, digamos, era la única forma que el pirata tenía para aguantar su voz cada vez más rota. Moji. El Erohare capitán, respondió con respeto a su ex capitán, al cual se dirigió como tal por última vez ya que definitivamente no volvería a ser el capitán de los allí presentes. Kabaji. Esperaremos noticias en los periódicos, hágase un pirata de renombre por favor. Pidió el pirata de pelo verde oscuro con una mayor voluntad que el resto, pues al igual que Buggy estaba dando todo de sí para no estar en lágrimas. Buggy. No debes cuestionar algo tan obvio, ahora debo irme, adiós idiotas. Se dio media vuelta y comenzó a correr tras haber insultado a todos los presentes con la esperanza de sentirse menos afectado por la despedida, pero lo que no se esperó fue que antes de salir por la puerta escuchara. Piratas. Adiós capitán. Siempre lo recordaremos. Respondió de una forma muy sentimental y sin retener sus llantos, y esa fue la gota que derramó el vaso. Buggy no tardó en detener su paso. Agachó su cabeza y sin voltearse a ver a sus ex nakamas, dejó salir lágrimas que mojaron el suelo poco a poco como si fueran gotas de lluvia. Todos sus antiguos nakamas lo veían con tristeza y lágrimas en sus ojos, ninguna estaba reteniéndose y eso era obvio. Buggy. Idiotas, son demasiado sentimentales, de debiluchos. Fueron las últimas palabras que soltó entre lágrimas, y a pesar de la obvia burla el saber que su capitán también los extrañaría los animó un poco. Y así la banda de Buggy fue disuelta para que Capitán comenzara un viaje junto a otra tripulación, un viaje que estaría lleno de emociones y de encuentros que lo pondrían a prueba. Sin frenar su paso corrió lo más rápido que sus pies le ofrecieron pasando por las calles a toda velocidad, las cuales de hecho ya comenzaron a estar llenas de aldeanos que parecían estar buscando a los piratas que invadieron su isla. Al saber que sería reconocido evitó esas calles y se metió por los callejones. Pero las calles estaban llenas hasta arriba y para su mala suerte el callejón en el que se metió estaba en medio de dos calles que estaban llenas de personas.
Una de las salidas llevaban a una plaza que ya no estaba muy lejos del puerto, y en la otra se podían escuchar personas que parecían estar acercándose a su callejón. Tanto que parecían que iban a entrar hasta que un hombre llegó allí, un hombre que vestía una armadura algo extraña y que cruzó miradas con él. Pero por extraño que sonara, el hombre no lo veía molesto, más bien lo veía con neutralidad hasta que se dio media vuelta y en medio del callejón, dirigiendo su mirada a la calle por la cual se escuchaban a varias personas. «Hombre, vi algo por allí, revisen si todo está bien», gritó este mismo hombre hacia una calle diferente que alejaría a todas las personas de ese callejón. Tal acto dejó sin palabras al pirata. «Mujer. Entendido, alcalde, vaya con cuidado», respondió una mujer del grupo que parecía estar liderando a este grupo, que se dirigió a la ruta por la cual el hombre de armadura le señaló. Y con el camino libre, este mismo hombre se volteó para ver al pirata. «Alcalde. Puedes salir, todo el camino hasta el puerto está libre, tus compañeros ya debieron llegar», anunció con un tono no muy amable, más bien parecía bastante serio y su mirada era acompañada por tal comportamiento pues tenía su ceño fruncido. «Buggy. Te recuerdo, eres el alcalde que me plantó cara cuando llegamos a la isla, ¿por qué me ayudaste?», cuestionó mientras se acercaba al hombre con no mucha confianza al respecto. Recordaba la voluntad de este y no sabía si podía confiar plenamente en él, pues perfectamente podría caer en una trampa. «Alcalde. Puede que te odie por lo que nos has hecho, pero ese chico del sombrero de paja con el que hablé cerca del descampado donde se escondían me hizo cambiar de idea, por eso no quiero volver a verte por esta isla, jamás». Sus palabras fueron sinceras, sin duda, pero Buggy no tuvo que pensar mucho para saber con quién habló el hombre. Definitivamente le debía una a Luffy, que por suerte debió cruzarse con este hombre mientras robaban el mapa y saboteaban los cañones. Quién sabe lo que le habría pasado ahora si no fuera por él, pero no era momento de pensar en ello, sino de actuar. Buggy tampoco querría volver a una isla tan aburrida, respondió con una aparente burla, la cual el hombre recibió con una sonrisa, ya que cualquiera que supiera leer entre líneas sabría que era un «gracias» por parte de Buggy. El cual dejó atrás al hombre y fue calle abajo con intenciones de llegar al puerto, y tal y como dijo el alcalde, el camino estuvo completamente despejado hasta que el pirata llegó a su destino. Observando cómo Zoro, Luffy, Nami y Chris estaban preparando dos pequeños veleros para salir de ese lugar cuanto antes. Por suerte no había gente cerca y eso solo hizo el final de la ruta más fácil, aunque de igual forma el pirata con aspecto de payaso no tardó en ser localizado por el peliazul. «Chris. Llegas justo a tiempo, Buggy, ¿podemos irnos? Nami, ¿ya pusiste los dos barcos a punto?», informó antes de centrar su atención en su navegante, la cual estaba terminando de ajustar la dirección de la vela de la barca en la que encontraban Zoro y Luffy. «Nami. Claro, ambos apuntan a nuestro siguiente destino y. Ni se les ocurra tocar la vela si no quieren acabar a saber dónde», afirmó antes de soltar una más que clara amenaza al dúo de piratas más impulsivos del grupo, quienes aunque recibieron el regaño no se vieron afectados. Luffy. Sí, entendido. Rió con diversión mientras permanecía sentado en la barca, al igual que Zoro, quien estaba al lado de la soga que mantenía la barca unida al puerto para desatarla una vez le den la señal. Y a pesar de que Nami no se vio muy convencida, solo pudo darles un voto de confianza a este dúo, pues ahora debían estar en barca separada para una mayor comodidad. Ya que con la presencia de Buggy en el grupo, definitivamente una barca ya era muy poco espaciosa para el grupo. «Buggy. ¿Y cuál es nuestro próximo objetivo? ¿El Grand Line?», preguntó un poco curioso mientras subía a la barca justo detrás de su capitán y la navegante de la tripulación, la cual de hecho estaba terminando de dar los últimos retoques a la vela de esta misma barca. «Nami. Aún no, tenemos pensado hacer varias paradas en algunos lugares primero, pero cuando terminemos partiremos al Grand Line cuanto antes», respondió por parte de su capitán, el cual solo asintió, apoyando las palabras de la peli naranja, pues no había dicho ninguna mentira. «Chris. Por cierto, Buggy, ¿qué harás con tu antiguo barco?», fue ahora el turno del ojirrojo para preguntar, ya que sinceramente le resultaba un poco curioso que el pirata con aspecto de payaso fuera a dejar un barco así en el muelle. O por lo menos que no mostrara ninguna intención de tomarlo. «Buggy. Lo dejo en manos de Moji y el resto, ahora ya no soy el capitán de ese barco».
Respondió bastante calmado a pesar de que sabía que probablemente ya no volvería a tener la oportunidad en tripular su antiguo barco. Algo triste pero que debía dejar de lado ahora que había aceptado su unión a otra tripulación. Además de que confiaba de que sus antiguos subordinados lo cuidarían bien. Zoro. ¿Y no creen que habría sido mejor quedarnos con él? Empieza a ser incómodo viajar en estas barcas. Propuso el peliverde con un pequeño disgusto que ya estaba empezando a ser compartido por los allí presentes, después de todo eran piratas y griega. No tenían un barco aún. Algo de igual forma lamentable pero tampoco podían hacer mucho por ahora. Chris. Sí, es cierto, pero con suerte podremos obtener un barco en la próxima isla a la que vayamos. Intento generar un poco de esperanza en los ahí presentes, y aunque fuera algo pequeño pareció funcionar gracias a la seguridad que dejó salir con sus palabras. Eran solo palabras, sí, pero era mejor que nada y hasta ahora ninguno tenía una excusa que hicieran creer menos en las palabras de Chris, y por lo tanto se iban a aferrar un poco a ellas. Nami. Espero que estés en lo cierto. Respondió con algo de esperanza, pues al igual que el ex cazador de piratas la pelinaranja deseaba un lugar donde pudiera tener algo más de privacidad. Digamos que para una chica no era muy cómodo tener que compartir su espacio personal con el género opuesto por tanto tiempo. Luffy. ¿Y? ¿Podemos partir ya? Preguntó impaciente al mismo tiempo que se unía a la conversación, y tras una última mirada que la navegante dio a ambas velas esta asintió al pelinegro mientras llevaba sus manos a la soga de su barca. De igual forma Zoro con algo de pereza llevó sus manos a la soga de su barca, y aunque no fue al mismo tiempo ambos barcos ya liberados, emprendieron rumbo a la siguiente isla. Luffy. Allá vamos, ¿dónde vamos? Exclamó emocionado a pesar de que su emoción no duró tampoco mucho, pues como era de esperarse el pelinegro no tardó en darse cuenta que no era consciente de su próximo objetivo. Nami. Nos dirigimos a la Villa Sirup en las Islas Gecko, según Chris allí hay un excelente tirador, o eso me contó. Respondió y compartió la máxima información con la que contaba, ya que como la pelinaranja había dado a entender el ojirrojo era quien estaba más consciente de todo. Por lo tanto y sin ser una sorpresa para Chris, todas las miradas se centraron en él. Chris. Aún no lo sé con certeza, pero hace tiempo el tirador de la tripulación de Shanks, Yasop, me contó que su hijo vive en esa isla y dijo algo de que seguramente querría ser un pirata, quién sabe quizás sea un gran nakama para tu tripulación Luffy. Explico con más detalle todo lo que había dejado de lado hasta ahora, pero al ser la Villa Sirup el objetivo de todos los ahí presentes, Chris no dudó mucho en revelar sus intenciones. Usando como apoyo al tirador de la tripulación del Yonkou pelirrojo, quien en efecto le había hablado de su hijo al ojirrojo años atrás, aunque no fue mucho a lo que seguramente conversó con Luffy unos años más atrás. Luffy. ¿El hijo de Yasop? Debe ser grandioso jajaja ya quiero conocerlo. Comentó entre divertido y emocionado por el encuentro que estaba a menos de 24 horas de suceder, al parecer el oír que era el hijo de un pirata que Luffy apreciaba. Fue más que suficiente para que el pelinegro confiara en el futuro tirador de su tripulación aún sin conocerlo en persona. Nami. Pues debe ser paciente, a este ritmo y con el viento que contamos probablemente en una hora tengamos una corriente más débil, calculo que llegaremos por la mañana. Informó el gran inconveniente que haría el camino un poco más largo, pero tampoco era algo especialmente drástico, pues llegarían a una hora temprana donde los dejarían con todo el día por delante, algo positivo. Buggy. Tampoco falta mucho para que caiga el sol, si dormimos la espera se hará más corta. Y tenía razón, el atardecer estaba a punto de llegar y seguramente estaban a solo una hora y media de que la luna comenzara a salir por el horizonte. Aliviando un poco a los allí presentes por saber que la espera que tendrían por delante tampoco sería especialmente larga. O mejor dicho, no estarían despiertos para tener que esperar a que esta pasara. Luffy. ¿Entonces nos dormimos y ya? Cuestiono no muy seguro, o más bien aburrido por el hecho de que no tendría nada más interesante que hacer por ese día. Tanto como si de verdad se hubiera estado quejando por haber tenido un día aburrido a pesar de que, habían derrotado a una pirata que intentaba adueñarse de un crucero, derrotado a un marine corrupto, reclutado a Zoro, habían obtenido la carta náutica que los guiaría a la entrada del Grand Line, reclutado a Buggy y ahora iban rumbo de conseguir a un tirador experto. Nami.
Si quieren pueden hacerlo, yo tengo varias preguntas que hacerle a Chris. Su comentario llamó la atención de más de uno, y sobre todo la seriedad que usó la pelinaranja solo los hizo ver que iba muy en serio. Haciendo el momento más intrigante, pero más aún para el peliazul, quien se señaló a sí mismo con duda antes de pregunta, ¿a mí? De forma confusa al pensar que había oído algo mal, pero no fue así. Nami. ¿Sí? ¿Crees que habría olvidado lo que hiciste en la isla? Definitivamente quiero saber qué es de él, Aki. Lanzó su pregunta y aclaró mejor su punto sobre la información que quería conseguir, y ante tal comentario ahora Chris se pudo entender la razón tras la seriedad del momento. Chris. ¿Te refieres a eso, y qué quieres saber exactamente? Devolvió el comentario con un ánimo bastante calmado, como si realmente lo que quería saber su compañera era algo natural y tampoco era la gran cosa. Es cierto que descolocó un poco a la joven al no esperarse que su capitán no se molestara en evadir el tema o algo parecido. Y eso lo agradecía, por lo que ahora más calmada al saber que no debía insistir solo respondió con un simple, todos, dejando bien en claro que tan detallado quería que fuera su capitán. Chris. Pues es algo difícil de explicar, y muy largo. Respondió algo dudoso por el tiempo que les tomaría conversar sobre el tema que pregunta la pelinaranja, no era que lo molestara, pero sí le daba algo de pereza. Nami. Por cómo está el sol tenemos una hora por delante antes de que anochezca, habla. Afiló su mirada y soltó una orden más que una sugerencia, pero el momento estaba siendo tan interesante que hubo varios presentes que no pudieron evitar unirse. Luffy. Oigan, yo también quiero saberlo, ¿es algún tipo de comida? Y como era de esperarse, aunque el pelinegro sintió curiosidad, se dejó llevar más por el estómago que por su cabeza, sacando una gota en todos los presentes. Chris. No, el Aki es un tipo de poder que todos tenemos, es por decirlo de algún modo nuestra ambición. Definitivamente ahora todos los presentes estaban prestando atención a Chris, a excepción de Buggy, quien estaba al corriente de tal poder. Pero a pesar de sus palabras, tanto Luffy como Nami y Zoro no parecían entender muy bien su punto, y ante tal situación a Chris no se le ocurrió nada mejor que, Chris. Le haré una demostración, Luffy, ¿podrías acercarte un poco? Pidió y así fue, gracias a la corta distancia que había entre barcos, donde con solo estirar el brazo tocarías el otro. Luffy cortó su distancia con Chris tras ponerse de rodillas. Al igual que los presentes estaba curioso por saber más de este poder, y ante la atenta mirada de todos estos observaron cómo el ojirrojo cerró su puño para seguidamente golpear a Luffy en la cabeza. Esto descolocó un poco a varios de los presentes, pero lo que no se esperaron fue, Luffy. ¡Auch! ¡Huele! ¿Qué fue eso? Su repentina queja sorprendió no solo a Zoro, sino también a Nami, pues era raro que Luffy recibiera daño con un ataque de impacto cuando su cuerpo era de goma. Chris. Use Aki, para ser más precisos el de armadura, este me permite golpear hasta a los mismos usuarios de logia y a cualquier otro usuario de fruta como si no tuvieran una, por eso tu cuerpo de goma no te protegió. Explico muy por encima la función del Aki de armadura sin entrar mucho en profundidad sobre su nivel avanzado o otros detalles adicionales. Por lo que lo básico se pudo explicar y entender sin problemas, incluso Luffy lo entendió bien gracias a la muestra que había hecho Chris. Nami. ¿Armadura? Es cierto. Buggy dijo algo al respecto. Recordó y comentó en voz alta, siendo escuchado por todos, quienes ahora centraron su mirada en el pirata con aspecto de payaso para que les diera una explicación. Ante tales mirada el pirata observó a su capitán con una mirada que expresaba ayuda, pero el ojirrojo al no poder hacer mucho solo se encogió de hombros, haciendo suspirar al pirata. Buggy. Así es, él usó Aki contra mí y lo usó en su espada, por eso tomó un tono negro, pero no sé por qué tu puño ahora no ha cambiado de color. Explico no de la mejor manera, pues los presentes no entendieron a qué se refería con el cambio de color, por suerte esta vez el ojirrojo entró al rescate. Chris. Para que el Aki de armadura se manifieste se debe usar una cantidad un poco alta de Aki y debe tener una mínima experiencia con él, esta vez use poco para no hacer mucho daño a Luffy, pero así debería verse. Ahora dime Luffy, ¿alguna vez alguien te golpeó como lo hice yo? Explicó mientras hacía otro ejemplo y mostraba su puño, el cual ahora cambió de color, aunque al aclarar ese punto el peliazul lo volvió a ocultar bajo su capa para lanzarle una pregunta al pelinegro que parecía entre curioso y fascinado. Luffy.
Ahora que lo dices sí, mi abuelo, y él nunca me dijo por qué me hacían daño sus puñetazos. Respondió con una más que clara sinceridad, pues el pirata no pudo evitar llevarse las manos a la cabeza, la cual se frotó como si acabara de recibir otro puñetazo con Aki. Chris. Pues ahora ya sabes por qué es útil, ¿no lo creen? Despejó por fin una duda que Luffy había tenido por años, y tras procesarlo ahora se dio cuenta que en efecto Chris tenía razón, su abuelo había usado Aki en él por años y apenas ahora lo había descubierto. Buggy. Pero ese solo es uno de los 3 tipos de Akis que existen, también está el de observación y el más raro, el del rey. Intervino y nombró los 2 Akis adicionales que también se debían tener en cuenta, y nuevamente, todas las miradas fueron dirigidas al ojirrojo. El cual solo se rascó la nuca un tanto nervioso mientras intentaba pensar la forma correcta para empezar su explicación. Chris. Y es cierto, el de armadura es solo uno de 3, pero si tuviera que resumir el de observación sería como, sentir lo que te rodea, con suficiente entrenamiento puedes aumentar tu alcance y sentir con más exactitud la presencia de todo. Explico el Aki de observación no de la mejor forma, pero sí con la que obviamente se le veía cómodo al haber usado de apoyo su experiencia con este mismo Aki. Pero a diferencia de Luffy y Zoro quienes solo habían entendido hasta cierto punto, uno más que otro, Nami al parecer entendió algo más y eso se veía reflejado en el semblante más serio que estaba demostrando. Nami. Eso explica muchas cosas, el cómo sabías dónde estaba Zoro atado en la base de la marina, las habitaciones vacías en el crucero que nos infiltramos, y griega. Comenzó a conectar punto por punto todos los momentos que el peliazul había hecho algo raro, y que por razones que desconocía le hacía saber lo que le rodeaba. Incluso otro momento que no quiso nombrar la pelinaranja pero que sí recordaba, fue el día en el que salieron a la mar, justamente el momento en el que Chris habló con la dueña de la posada donde se alojaron. En ese momento la joven aprovechó para escuchar la conversación a escondidas, pero sin saber en ese entonces el por qué, Chris supo en todo momento que estaba espiándolos. Y para rematar, no solo el peliazul mostró ese comportamiento raro tiempo atrás, sino también no hace mucho cuando nos contó sobre los aldeanos que se acercaban al pueblo. Termino la frase de la pelinaranja, ya que aunque no estaba consciente de lo que vivieron los ahí presentes tiempo atrás, sí había sido testigo de esta última experiencia. A lo cual Nami asintió indicando que efectivamente el pirata con aspecto de payaso no se había equivocado. Zoro. Eso explica por qué siempre te anticipabas a mis movimientos en nuestras peleas, usabas ese Aki de detección o como se llame. Ahora fue Zoro quien se unió a la conversación, y al igual que le ocurrió a Nami, pudo comprender mejor algunas situaciones pasadas donde por alguna razón los cazarrecompensas tuvieron algún encontronazo antes de forjar su amistad. Chris. Correcto, es algo que he entrenado por años. Respondió sin más como si no fuera la gran cosa a pesar de la inmensa ventaja que le proporcionaban los diferentes Akis, algo que no era para tomarse a broma. Buggy. Además es importante si quieren conseguir encontrar el One Piece, todos los piratas más fuertes en el Grand Line saben usarlos, incluyendo a los marines. Definitivamente era un detalle importante que ninguno de los aquí presentes podían pasar por alto, y esta sola advertencia de Buggy. Sumado al hecho de que ya habían visto pelear a un usuario de Aki con sus propios ojos, ahora todos los presentes sabían claramente que les sería casi imposible derrotar a este tipo de personas. Zoro. ¿Con que todos, repitió unas de las anteriores palabras del pirata en voz baja, lo suficiente para que no fueran escuchadas por nadie, haciendo que la frustración del peliverde no fuera captada por nadie. Incluso Chris pasó por alto esto gracias al ambiente tan agradable que se había generado ahora mismo, lo que sin duda lo hizo bajar un poco la guardia. Al parecer a Zoro no le gustaba mucho saber que estaba muy por debajo de muchas personas, haciendo más grande la brecha que lo separaba del objetivo que buscaba desde que salió al mar. Nami. Oigan, no se distraigan, aún queda uno más, ¿qué hace el último? Interrumpió a todos para así centrar el momento en la última explicación que daría a entender el funcionamiento del tercer Aki, y tal y como había dicho Buggy, el más raro de ver. Chris. El Aki del rey, pues, es el más confuso de explicar, digamos que me permite ejercer mi voluntad sobre el resto, aquellos que tengan una voluntad débil no podrán mantenerse en pie y solo se desmayarán.
Simplificó mucho el uso del Haki del rey, pues tenía una cualidad más pero era tan compleja que prefirió dejarla de lado en ese momento para explicar el funcionamiento más básico. Y con ello el más común que se podría ver en cualquier novato que poseyera este último Haki. Buggy. Si quieren una referencia, es lo que uso para noquear a todos mis compañeros en la isla, por eso estaban la mayoría desmayados. Se unió a la explicación para ayudar un poco a los presentes, y al igual que Chris usó el ejemplo con su Haki de armadura, esta explicación verbal ayudó a que todos entendieran mejor todo. Con ello claramente pudieron hacer memoria y recordar el momento nombrado por Buggy. Además de que Nami pudo usar como apoyo otros momentos pasados, para ser más exactos, el crucero donde vio en primera persona tal Haki en acción. Pero el momento que sin duda le quedó más grabado en la cabeza fue, Nami. Ahora que lo recuerdo sentí un gran escalofrío en ese momento, ¿ese fue tu Haki? Cuestiono el único momento donde por desgracia fue hasta cierto punto víctima del Haki del peliazul, y este nuevamente era el que Buggy acababa de nombrar. Chris. Sí, me enfadé mucho y expulsé demasiado sin querer, lo siento de nuevo. Se disculpó por su falta de concentración en tal situación, y esta sola confirmación solo hizo que la peli naranja se viera un tanto dudosa. Pues si ella había sentido tal temor con solo sentir una parte de Haki que no fue dirigida a ella, ¿cómo sería recibir tal poder de frente? Definitivamente no quería saberlo. Zoro. Entonces Buggy también puede usar Haki, digo, él también sabe lo que es. Tales palabras y razonamiento por parte del peliverde era entendible, pues Buggy conocía a los tres tipos de Haki como si fuera un experto, pero no era lo mismo conocerlos que despertarlos. Y eso último solo lo confirmó la mirada del pirata quien la desvió hacia su izquierda, evitando el contacto visual con cualquiera de los presentes, sobre todo porque ahora era el centro de atención. Buggy. Pues no, tampoco es que quisiera aprender a usarlo. Respondió con algo de orgullo en sus palabras, como si realmente el Haki no fuera la gran cosa, de hecho tal comportamiento solo divirtió un poco al peliazul restante. Chris. ¿De verdad? Y yo que pensaba enseñar a todos en mi tripulación cuando tuviéramos un barco. Comentó con una falsa desilusión en sus palabras, pues sabía que tal oferta llamaría la atención del pirata, y así fue. Buggy al oír tal sugerencia redirigió su mirada ahora sorprendida al ojirrojo. Y de igual forma Nami no era excepción, la cual junto a Buggy respondieron con un ¿de verdad? O mejor dicho preguntaron con esa incredulidad que los estaba invadiendo ahora mismo. Chris. Así es, pero todo depende de qué tan determinados estén para lograrlo, yo solo puedo guiarlos, el resto depende de ustedes. Advirtió del detalle más importante y que sobre todo los ahí presentes debían tener en cuenta, pues era cierto que el Haki al ser la representación de la voluntad de cualquier ser vivo de este mundo. El despertar de tales Hakis dependería únicamente de qué tan decididos estén a lograrlos, aunque el saber que tendrían un maestro los ayudaba un poco. Zoro. ¿Con qué Haki? Qué curioso. Comentó sin darse cuenta en voz alta al no poder evitar dejarse llevar por la curiosidad, y aunque esa no fue su intención, sus palabras fueron oídas por todos. Chris. Si quieren también les puedo enseñar. Propuso animadamente a los dos piratas restantes, pues hasta cierto punto el peliazul tenía pensado enseñar a Luffy y Zoro, con la única intención de hacer más fáciles algunas batallas futuras que tendrían ambos. Luffy. Eso suena divertido, ¿qué opinas Zoro? Aceptó de forma no muy clara antes de preguntar a su vicecapitán, el cual a pesar de que estaba algo resignado de aprender de otra persona. Sabía perfectamente que si quería cumplir su sueño primero debía lograr ser un experto con el Haki, y ante tal razonamiento solo respondió, Zoro. No estaría mal, pero aunque seas mi amigo, es muy repentino, incluso para ti Chris. No se negó, pero tampoco aceptó, más bien parecía querer saber la razón de tal propuesta, pues conocía a su amigo y sabía que no era tan fácil convencerlo de tareas tan pesadas. Y menos aún que las propusiera así sin más cuando era casi tan perezoso como el peliverde en sus momentos libres. Chris. Solo quiero que puedan defenderse, además tú tienes algo de ventaja. Su excusa fue algo vaga pero su comentario adicional solo llamó más la atención del peliverde quien dejó caer su cabeza hacia un lado en forma de duda. Zoro. ¿Qué quieres decir? Que yo recuerde nunca he podido usar algo así.
Cuestionó al mismo tiempo que intentaba hacer memoria, pero por más que quería encontrar el momento en el que había usado o al menos despertado tal poder, no lo encontró. Chris. Es cierto que aún no lo has despertado, pero desde que te conozco noté que tienes una gran afinidad con el Aki de observación, tus reflejos son prueba de ello. Respondió con completa seguridad, y de igual forma el peliverde no iba a negar que tenía unos sentidos más agudizados que el resto, pues su antiguo maestro en algún momento lo nombró. Zoro. No sabría decir si tienes razón o no, pero en fin, ¿cuándo empezaríamos? Al final el peliverde cedió y decidió darle el beneficio de la duda a su amigo, pero ahora al estar más interesado que nunca en esto del Aki no pudo evitar preguntar por el comienzo de tal entrenamiento. Chris. Lo primero es conseguir un barco, cuando lo tengamos podremos usar bien el tiempo si tenemos más espacio, además si Luffy recluta al hijo de Yasop debería empezar de cero, por ahora esperemos un poco más. Pidió al no ver el momento correcto para comenzar con tal entrenamiento, y ninguno negaría que tenía razón, ya que al contar con a duras penas unas vacas donde cabían 4 tripulantes en cada una. La falta de espacio era obvia y era mejor resignarse hasta entonces. Luffy. ¿Y si ya hemos terminado, por qué no comemos algo? Ya casi es de hecho. Propuso y sin sorprender a nadie se dejó llevar por su estómago, pero nadie iba a negar que esta vez el pelinegro tenía razón, pues el atardecer estaba por finalizar. Indicando que llevaban casi una hora completa hablando sobre el Aki y su funcionamiento. Chris. Supongo que tienes razón, pero ya es algo tarde y como vamos a ir a dormir no habrá tanta comida como al mediodía, mañana desayunaremos en la isla y podrán comer lo que quieran. Advirtió al querer evitar una digestión lenta en los aquí presentes, lo último que el peliazul quería era que alguno acabara con dolor de estómago al haber comido demasiado antes de dormir. Y aunque la idea no le gustó demasiado a Luffy, prefería aceptar y comer algo a quedarse sin nada, sobre todo al saber que el peliazul era el que custodiaba la comida. Por lo que sin mucha más espera Chris acercó su mano al barco del dúo para hacer aparecer en segundos una bolsa de comida, que era la mitad de grande de la de esta última tarde. De igual forma hizo aparecer la otra mitad de esa bolsa en la barca que compartía con sus nakamas ante la mirada sorprendida de Buggy. Obviamente Chris tuvo que explicarle sobre su entre comillas, fruta del diablo, evitando así más preguntas innecesarias, haciendo ahora su nuevo tripulante estuviera al corriente de tal poder que sin duda era bastante útil. Pero al no querer perder tampoco la oportunidad de comer algo se unió a Chris y Nami quienes a diferencia de Luffy comían con más moderación. De igual forma Zoro tuvo que hacer algo de pelea y evitar las quejas de Luffy para evitar que comiera más de la cuenta, sobre todo para no ser el quien se quedara sin comer. Por suerte para Zoro, Nami lo apoyó y evitaron que Luffy comiera más de la cuenta, pues se había comido un aproximado del 75% de la bolsa que el peliazul le dio y se siguió quejando. De igual forma Chris tuvo que intervenir, y sin mucho esfuerzo logró convencer a Luffy con solo decirle que le dejaría comer toda la comida que quisiera mañana en la villa a la que irían. Pero debía tener paciencia, y ante tal oferta y al saber que mañana conseguiría más comida de la que conseguiría ahora con solo quejarse aceptó y guardó silencio. De igual forma todos los presentes se fueron a dormir, pero al estar en medio del mar uno tuvo que hacer vigilancia. Y esta vez fue Nami quien se ofreció voluntaria para la primera parte de la guardia al saber que Zoro y Luffy seguramente se dormirían a la mitad. Además de que no había olvidado que Chris había hecho previamente toda la guardia de la tarde y no había dormido. Y por más que quiso intentar convencer a su navegante, esta insistió en que durmiera primero, al final tuvo que ser así y la primera mitad de esa noche Nami hizo la guardia. Donde de igual forma Chris la relevó en la otra mitad, en parte era cierto que Buggy podría haber hecho una parte de la vigilancia. Pero al ser alguien nuevo en la tripulación, por esta vez le dejaron dormir como regalo de bienvenida. Y así la noche transcurrió con normalidad, pues no hubo nada que la alterara más que el sonido de alguna pez o animal marino chapoteando en el agua. De igual forma no hubo ningún desvío en las velas o algo que atrasara en viaje hasta que por fin la mañana llegó con un nuevo amanecer. No hizo falta despertar a nadie, el sol fue el encargado de cumplir tal tarea y uno por uno todos los presentes despertaron luciendo ese clásico rostro agotado de cualquiera mañana. Chris. Buenos días. Saludó a los presentes, o mejor dicho a Nami y Zoro quienes habían sido los únicos por ahora en despertar, pues Luffy por un lado seguía durmiendo plácidamente.
Y Buggy, gracias a la ayuda de su sombrero que lo cubría hasta cierto punto de la luz, lo ayudó a mantenerse aún dormido. Por lo que centrándonos en estos dos por ahora, tanto la pelinaranja como el peliverde le devolvieron el saludo al peliazul mientras se desvelaban poco a poco. Zoro. ¿Aún no hay ningún rastro de alguna isla? Preguntó algo somnoliento mientras revisaba los alrededores, aunque lo único que logró ver fue el ancho mar sin ningún rastro de tierra cercana. Chris. Por ahora no, pero no debemos estar muy lejos. Respondió mientras se estiraba un poco para seguidamente ponerse en pie sobre la vaca. Por otro lado, la navegante de la tripulación no se tomó mucho tiempo para sacar su brújula de su bolsillo, revisando la dirección que estaban tomando. Mientras que por otro lado Chris se estaba encargando de revisar los alrededores con ayuda de un catalejo que acababa de sacar de su inventario. Nami. Chris tiene razón, deberíamos ver la isla en unos 20-30 minutos como máximo. Comentó el mejor aproximado de tiempo que pudo sacar, pues al no haber estado pendiente del viento que soplaba por la noche al haber estado durmiendo. Solo pudo sacar este aproximado por si el viento esta noche había soplado con más o menos fuerza. Una cifra un poco alta aún, y que les dejaba en claro a los presentes que aún debían tener paciencia. Por suerte, gracias al tiempo que se demoraron en despejar cualquier rastro de pereza, tanto Buggy como Luffy también despertaron poco tiempo después. Siendo el primero el pirata con aspecto de payaso no muy por delante del portador del sombrero de paja, uniéndose al grupo que ya estaba despierto. Y sinceramente la espera no fue mucho más larga, ya que para alivio de todos el tiempo resultó ser de unos 23 minutos de espera hasta que se pudo visualizar la isla. Siendo Luffy el primero en remarcar este lugar con emoción mientras lo señalaba a lo lejos. Nami. Te hemos oído, no hace falta que lo repitas. Regañó al pelinegro tras oírlo por sexta vez gritando, tierra a la vista, pues no fue hasta que la pelinaranja indicó que lo habían oído que por fin guardó silencio. Pero aún así eso no evitó que despegara su vista de su próximo objetivo bastante emocionado, y nadie le iba a echar nada en cara cuando sabían perfectamente que Luffy estaba emocionado por reclutar a su segundo Nakama. Buggy. ¿Creen que haya marines asentados en la isla? Sería un problema encontrarnos con ellos. Preguntó algo curioso mientras limpiaba los cuchillos que llevaba consigo por si alguna pelea se llegaba a presentes, y su pregunta no era para menos. Pues eran piratas y si se encontraban con algún marine una pelea estaba predestinada a ocurrir. Chris. Lo dudo, tanto la isla Gecko como la mayoría que la rodean están fuera del control de la marina, es más probable que nos encontremos con otros piratas que con la misma marina. Comentó con seguridad y bastante calmado al mismo tiempo que permanecía sentado de igual forma en la vaca, aunque con su espalda apoyada sobre el mástil del pequeño velero. Nami. Aún así tampoco hay muchos lugares para atracar, según el mapa carecen de un puerto y solo hay dos costas en toda la isla, en la parte sur y en la parte norte. Respondió sin quitar su mirada del mapa en sus manos, para ser más exactos el de la isla a la que se estaban acercándose. Pues gracias a que la pelinaranja había sido una ladrona que se movía por todo el East Blue continuamente, gracias a eso contaba con al menos los mapas de las islas que estaban habitadas por civilización humana. Y la isla Gecko no era la excepción entre esas islas. Zoro. Pero vamos directos a una costa, ¿no hace falta que busquemos otra, o sí? Preguntó curioso por las anteriores palabras de la pelinaranja, llegando a dudar de si la razón de tal mención era porque debían buscar otro lugar más seguro, algo a lo cual la joven negó con su cabeza. Nami. No, como Chris se encargara de almanecar las barcas no será un problema buscar el lugar indicado, si no tendríamos que buscar un escondite. Argumentó aún calmada al mismo tiempo que comenzaba a guardar el mapa que estaba chequeando en uno de sus bolsillos, pues por ahora no sería necesario examinarlo más. Sobre todo porque ya estaban tan cerca de la isla que podrían nadar hacia ella y tardar solo 2 minutos. Un tiempo que fue recortado gracias a tener el tiempo a favor y por lo tanto la demora restante solo fue de segundos. El primero en tocar tierra como ya era costumbre no otro que Luffy quien siempre estaba emocionado por explorar un nuevo lugar. Chris. Luffy por favor no te adelantes, no queremos tener que volver a separarnos como ayer. Pidió de por favor al pelinegro antes de centrar su atención en las barcas que debía almacenar al querer mantener el grupo unido. Nami. Sinceramente me preocupa más Zoro que Luffy.
Apoyó y corrigió a su capitán al ver al peliverde como un sujeto más problemático, y no era de extrañarse que éste llegara a soltar un «Oye», ofendido por tal comentario. Nami, ¿acaso insinúas que miento? Literalmente estuve casi 15 minutos siguiéndote solo porque no sabes orientarte. Exclamó molesta mientras salía de la vaca y tocaba suelo al mismo tiempo que discutía con el peliverde, quien hizo exactamente lo mismo. Y una vez ambos plantaron sus pies en tierra firme, molestos se vieron cara a cara y con ambos ceños fruncidos. Ante tal situación el capitán Peliazul intervino, y tras apoyar una mano en el hombro de cada uno de estos dos los separó poco a poco. Chris. Y Nami tiene razón, por ahora mantengámonos todos juntos hasta saber que no hay ningún peligro cerca. Propuso de la forma más calmada posible para no alterar más la situación, pero como si el destino estuviera en su contra, repentinamente se escuchó el crujido de unas hojas no muy lejos. Para ser más exactos, en la costa donde habían atracado ambas tripulaciones piratas había un acantilado con una cuesta que llevaba al interior de la isla. Pero centrándonos más en la parte derecha del acantilado y a un lado de la rampa donde como máximo se podían ver a simple vista unos árboles. Tanto Chris como Zoro fijaron sus miradas en esa vegetación con cuidado al mismo tiempo que cada uno acercaba su mano a su respectiva espada. Nami. ¿Eh? ¿Les ocurre algo? Preguntó un tanto confundida por el repentino cambio de humor del peliverde, y no era la única. Luffy y Buggy también notaron ese cambio de comportamiento que les llamó la atención. Al punto de que dirigieron sus miradas al mismo lugar que el dúo estaba observando, pero no veían nada. Zoro. ¿Hay alguien escondido ahí? Respondió, y por la actitud seria que Chris también estaba tomando parecía ser real, esto de igual forma puso en guardia a Buggy, quien sacó sus cuchillos. Sosteniendo varios de estos con ayuda de sus dedos, para ser más exactos 3 en cada mano como si fueran garras. Luffy. ¿Dónde? Yo no veo nada. Preguntó emocionado al punto de dar varios pasos al frente por delante de Chris y Zoro con la esperanza de ver lo mismo que estos. Pero seguía sin ver nada y estos dos últimos pensaban aclararse, pues tampoco vieron nada, más bien lo sintió en el caso de Chris y escuchó en el caso de Zoro. Aunque antes de que pudieran decir algo, de repente de los arbustos que estaban por encima del acantilado comenzaron a mostrarse unas velas negras con calaveras pintadas en ellas. Un indicio de que efectivamente eran banderas piratas. Y entre todas esas banderas que salieron de la nada, una persona se dejó ver entre ellas, un chico algo joven no muy lejos de la edad de Chris, que vestía unas ropas algo simples. Más bien parecían las típicas de cualquier campesino, pero algo llamativo en el chico era su pelo negro afro, que hasta cierto punto era aplastado por un pañuelo amarillo que llevaba puesto. Pero lo que sin duda alguna sobresalía en todo su aspecto era su larga nariz y sus labios algo carnosos. Chico. Deténganse ahí ahora mismo, soy el gran capitán Usopp, el hombre más respetado de esta isla y también el líder de un ejército de 100 hombres listos para atacar. Están acorralados, así que ríndanse o larguense en silencio. Exclamó con orgullo en sus palabras mientras las diferentes velas que salían de los arbustos se agitaban violentamente, pero no había rastro de alguien o alguna voz más. Algo que hizo rápidamente cuestionar a los presentes si era una mentira, pero hubo uno que no pensaba igual al resto. Luffy. Cicien. ¡Increíble! Exclamó sorprendido y con la boca casi llegando al suelo. Definitivamente Luffy era el único ingenuo que se había tragado la mentira, y la pequeña risa segura del narizón que había sobre el acantilado confirmaba este detalle. Buggy. ¿Quién es esta payaso? Preguntó tras envainar sus cuchillos para luego cruzarse de brazos y ver con burla al recién llegado que se autoproclamaba el líder del lugar. Zoro y Chris. Mira quién habla. Respondieron al unísono de igual forma con una cara de póker, pero que esta vez era dirigida al pirata con aspecto de payaso, quien pareció ofenderse ante tales palabras. Pero no pudo decir o cuestionar nada, pues la pelinaranja tomó la palabra. Nami. Luffy, no seas tan ingenuo, es obvio que es mentira. Sus palabras hicieron reaccionar tanto a Luffy como al chico conocido como Usopp, quien ahora no pudo evitar mostrarse muy nervioso al ver que efectivamente había sido atrapado. Fin del capítulo. Continuará. Chao.